Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo a todos. Gracias por estar con nosotros una tarde más. La semana pasada no tuvimos clase, pero hoy estamos aquí gracias al Señor. Dios es bueno, y damos gracias por eso. Vamos a hacer una oración y esperamos que más personas se nos sigan uniendo como lo hacen cada jueves. Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde que nos permite Dios una vez más eh, leer tu palabra, Señor, y estudiarla y ser instruidos a través de la misma. Permítenos, Señor, eh, ser guiados por la misma, ser guiados por tu palabra, aprender de ella, Señor, y que al aprender de ella, esto nos ayude a ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores esposos, mejores padres, Señor, mejores servidores tuyos, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos que está en esta tarde con nosotros. Abre cada uno de sus corazones, ilumina mi corazón también, Señor, y mira todos aquellos que puedan ver esta grabación en el futuro y los que se van a unir a esta clase en el resto de esta tarde. Señor, gracias te damos por todos y cada uno de ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te adoramos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Bueno, como todos ustedes saben, estamos estudiando sobre el liderato en la iglesia, el liderazgo bíblico. No estamos hablando de el liderazgo secular, estamos hablando del liderazgo en la iglesia. Y la última clase estuvimos hablando sobre los ancianos. Ya hablamos que cuando la Biblia menciona ancianos, pues se está refiriendo a pastores. Eh, y los versos que leímos, pues nosotros nos quedamos en una pregunta que duró más de media hora, la última clase. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esa última pregunta. Yo la voy a repetir, pero si alguien tiene algo, ¿verdad? Dijimos que podíamos empezar esta clase con esa pregunta que sabíamos que eh, que iba a haber mucha participación de los hermanos cuando esta pregunta saliera. La pregunta era, la pregunta dice, lee Timoteo, es la número 7. Y de hecho, no la contestamos según el libro. O sea, nos quedamos argumentando y nunca fuimos a la contestación que da el libro. Así que vamos a comenzar con esta pregunta que fue la que estuvimos discutiendo en la última clase. Y si alguien tiene algún comentario sobre esto o alguna duda o meditó sobre esto la semana, lo puede decir. Y si no, pues podemos leer la contestación que tiene el libro. La pregunta número 7 decía, lee primera de Timoteo 2, 11 al 15 y dice, teniendo en cuenta que todos los ancianos deben ser capaces de enseñar y enseñar a la iglesia, a la iglesia es una de sus principales responsabilidades. Tito 1, 9 y 10. ¿Permite la escritura que las mujeres sean ancianas? Así que esa fue la pregunta que, que se terminó la clase la última vez, hace 2 semanas atrás. No sé si alguien tiene alguna duda con ese, ajá, María. Sí, el- la respuesta sería no, porque la Biblia no permite que las mujeres sean ancianas. Vamos a llegar a ser ancianas por la edad, pero más no que seamos ancianas en la iglesia como ese rango, Ajá. porque también tenemos que acordarnos que los que anhelan obispado, no sé cuántas cosas que dice, buena cosa anhela, pero es necesario que sean marido de una sola mujer, y eso no solamente se trata del pastor, sino también de los ancianos, ¿verdad? Y lamentablemente hay mucha carencia de personas capacitadas para enseñar en estos tiempos en las iglesias por la misma naturaleza del tiempo que nos toca vivir. El hombre trabaja, no puede poner su tiempo para estudiar la palabra y mucho menos para enseñarla y menos para aplicarla a sí mismo. Entonces es más difícil. Pero la mujer sí puede enseñar a las otras mujeres, como también lo dice en la palabra, maestras del bien, ¿verdad? Amén. Eh, estamos viviendo en un tiempo
realmente hay una carencia de liderazgo de hombres y debido a eso, pues han surgido muchas mujeres y ha tomado el liderazgo de algunas congregaciones, de algunas organizaciones y cuando Dios estableció este orden, él sabía que todo esto iba a suceder. Él sabía que en el futuro iba a haber una carencia de liderazgo bíblico de liderazgo de los hombres. Él conocía todo, Dios conoce todas las cosas, él es omnisciente, el omnipresente, él sabe todo. Y, y sin embargo, él estableció el asunto de que el hombre es el que está llamado a ser el pastor o el anciano en la congregación. Una cosa que dijimos la última vez es que no es que la mujer no esté capacitada realmente. Sabemos que hay mujeres muy capacitadas, sabemos que hay mujeres que hablan muy bien, que de hecho tienen el don de la oratoria, se expresan muy bien. No significa que no lo pueda hacer. El asunto es que Dios estableció que en la iglesia el pastor iba a ser un hombre y a través de toda la historia bíblica, los apóstoles, el Nuevo, el Antiguo Testamento. Usted puede ver eso en la Escritura. Y uh, la excepción no puede ser la regla, ¿sabe? Y yo creo que ese es lo que se ha hecho hoy en día en muchas congregaciones, es que, ok, no hay un hombre, vamos a poner una mujer, porque no hay un hombre, y entonces la excepción se convierte en la regla. Ah, pero si allá se pudo hacer, se hace acá. Nosotros debemos dejarnos llevar por la palabra del Señor y ser obedientes a ella. Entonces, aunque a veces no nos guste lo que ahí diga, debemos de seguirlo porque ese fue el orden que Dios estableció en su palabra. No, no estamos hablando de que somos machistas y yo quiero repetir esto porque hoy en día con el asunto del feminismo y el tiempo que estamos viviendo, donde todo el mundo se ofende con cualquier cosa que uno diga, eh, pues pues las cosas no terminan bien, pero realmente no estamos, no somos machistas, no creemos en nada de eso. El asunto es lo que Dios estableció, ¿ok? La mujer tiene un rol que el hombre no puede cubrir tampoco, ¿sabe? Dios no llamó a hacer las cosas que la mujer hace. ¿Sabe? De la misma manera que la mujer no puede cubrir los roles del hombre, el hombre tampoco puede eh, eh, ser, eh, cubrir el rol que la mujer hace, ¿sabe? Las mujeres hacen unas cosas que realmente los hombres, honestamente, pueden tratar y pueden hacerlo, en algunos hombres, pero las mujeres están más capacitadas para hacerlo. Y Dios, que diseñó la mujer y que diseñó al hombre, sabe cuáles son los mejores roles que ellos pueden hacer dentro de una congregación. Así que esa es la razón principal por la que pues Dios estableció que el hombre sea la cabeza del hogar, sea el pastor de la iglesia y nosotros tenemos que obedecer su palabra. No sé si alguien tiene algún comentario más sobre este tema, sobre esta pregunta que sé que trae un poquito de cola. ¿Alguien quiere decir algo más? No. Bueno. Glory, ¿qué dice la respuesta a esa pregunta número 7? ¿Estás en mute, Glory? Sí, porque me gusta hablar en mute. Esto empezó fría el ayudante. Está calentando ahora, está calentando. En 1 Timoteo 2:12, Pablo escribe: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y fundamenta este mandato no en una costumbre cultural o en una circunstancia temporal, sino en la creación misma, indicando que es una enseñanza normativa, ¿verdad? Que es una norma, y permanente, indicando que es una enseñanza normativa y permanente que todas las iglesias deben seguir, a la luz del hecho de que la enseñanza autoritativa es una responsabilidad clave de los ancianos. La escritura no permite a las mujeres servir como ancianas. Solo los hombres cualificados deberían de cumplir esta función.
Okay. Poquito. Cuando él dice que, ¿verdad? Que se fundamenta en la creación, es en los textos que dicen que Dios creó a Adán primero y después a Eva. Ujú. Realmente es bien difícil y hay muchas personas que creen que las mujeres pueden ser pastoras, y como él decía, ¿verdad? Fundamentan de hecho, no mencionan a Gálatas, que es un texto también bien mencionado cuando dicen que Dios nos hizo iguales o libres, qué sé yo, a los hombres, a las mujeres, yo no sé si es Gálatas 5:22 o algo así, donde dice que ya no hay esclavos, ni mujer, ni hombre. Usan mucho ese texto también para defender el punto como si, ¿sabe? Como si eso fuera cosa de aquellos tiempos culturales, de aquellos tiempos y que ya eso no es válido. Sí. Yo, Estás hablando de, perdóname, estás hablando de Gálatas 3:28. 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay Exacto. varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese verso, Sí, ese cuando texto es utilizado para... sí, muchos lo utilizan para hablar sobre el pastorado femenino, pero ahí está hablando del evangelio, y cuando nosotros hablamos de cuando interpretamos la Biblia tenemos que ir al contexto de qué está hablando anteriormente, ¿sabes? No está hablando del liderazgo en la iglesia, No, está hablando del evangelio, ¿saben? El evangelio, todos somos iguales, todos somos salvados de la misma manera, y exacto. no podemos coger ese verso y entonces Aplicarlo a esa enseñanza. exacto. Sí, yo le iba a De hecho, mencionar, sí, le iba a mencionar. sí. De hecho, yo creo que una de las principales causas por las cuales se ha desvirtuado ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios de que la mujer no puede ser pastora es el hecho del feminismo. El feminismo ha hecho mucho daño a la iglesia, y ¿verdad? Eso se le llama igualitarismo, y realmente lleva a las mujeres a tenerle ese pensamiento de que nosotros somos iguales y de que tenemos mismas o más capacidades que muchos hombres. Lo que es cierto, todos somos iguales en valor, pero Dios establece bien claramente el rol de cada sexo. Así que pues, que Dios nos ayude. Y lo que estamos estudiando es ese, el liderazgo bíblico y esta clase que tiene que ver con los ancianos o los pastores. Y um, tengo que ser honesto porque hay dentro de nuestro propio concilio hay mucha gente que piensa diferente. Dentro de nuestro concilio se está llevando a cabo un cambio donde muchos apoyan el asunto de que la mujer pueda ser pastora. Así que no es solamente eh, en la ciudad, es en el mismo concilio nuestro de la Alianza Cristiana y Misionero que se está discutiendo esto. Eh, mi argumento sigue siendo el mismo. Yo siempre digo que cuando Dios estableció lo que Él estableció, Él sabía lo que iba a suceder. A ver, el asunto de que estamos viviendo en otros tiempos no puede ser un argumento válido para que nosotros cambiemos el mandamiento de Dios, porque Dios sabía que en este tiempo iban a pasar muchas cosas dentro de ella, que se iba a levantar el feminismo, que iba a haber el igualitarismo que se está predicando hoy en día en muchos lugares. Entonces, si nosotros le servimos a un Dios que sabe todas las cosas, Él sabe que él sabía que esto iba a pasar, así que no puede ser ese el argumento para cambiar el mandamiento que Dios da. Y yo vuelvo y digo lo mismo, Dios es el que diseñó la mujer, Dios es el que diseñó al hombre, Él sabe realmente cómo mejor funciona el hombre y cómo mejor funciona la mujer. No nos hemos metido ahí, ¿verdad? Pero Él sabe y por eso fue que él estableció lo que Él estableció. ¿Ok? Miguel, y en adición a eso, el hecho de que mucha gente pueda creer que la mujer sí puede ser pastora
la cantidad de personas que crea algo no ocasiona que sea veraz, sea, ¿verdad? Como tú explicas a veces del pragmatismo, que porque si a una iglesia le funcionó, pues tiene que ser cierto, ¿no? No. Y yo creo que, ¿verdad? Que algo que tú has enfatizado mucho, al menos en nuestra congregación, es el hecho de que nosotros, ¿verdad? Somos bíblicos y vamos a escudriñar qué es lo que dice la palabra de Dios y queremos ser lo más fieles y apegados a la Biblia posible. Así que pueden haber muchas iglesias que piensen diferente, incluyendo nuestro concilio, ¿verdad? Pero a la hora de obedecer, obedeceremos lo que diga ¿verdad? Lo que diga la palabra del Señor. Con mucho respeto. Con mucho, sí, claro, con mucho respeto y entendiendo, ¿verdad? Que yo me imagino que así como muchas personas en el concilio piensan diferentes en otros aspectos, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues a la hora de, pues de ejecutar, gracias a Dios la alianza es bien flexible, ¿verdad? En algunos aspectos que no son, ¿verdad? Que no son doctrinales, tenemos que estar todos de acuerdo y gracias a Dios, pues en ese sentido sí lo estamos. Así que nada, seguimos orando para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestro concilio y que nosotros sigamos marchando adelante junto a todo, ¿verdad? Todas las cosas que nuestros líderes están haciendo. Y yo sé que esto no trae muchos amigos, mucha gente. No es un mensaje atractivo, Glory. El hecho de que nosotros como iglesia expresemos esto. Muchas iglesias, aunque a veces creen algo como esto, no lo expresan por temor a que la gente no vaya. Ah, no, yo no voy a ir a esa iglesia ahí. No dejan a la mujer hacer nada. ¿Tú me entiendes? Y entonces, pues, nosotros tenemos que hablar la Biblia y ¿sabes qué? Tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho, ¿sabes? El que añade a la iglesia es Dios. O sea, no soy yo, no es no es mi jovialidad, ni mi elocuencia, ni mi inteligencia, ni la inteligencia de nadie, ni la música en la iglesia. Es Dios el que trae la gente. Y nosotros predicamos el evangelio y predicamos la Biblia y a través de la historia Dios ha sido el que ha salvado a la gente y pensamos y creemos que cuando decimos la verdad y enseñamos la palabra del Señor, Dios es el que se va a encargar de traer las almas. Así que a pesar de que no es un mensaje agradable, tenemos que decirlo. Y digo agradable porque no es lo que la mayoría de la gente piensa hoy en día. Y si alguien va a asistir a una iglesia y mira lo que nosotros enseñamos a veces versus lo que le quieren decir en otro lugar, pues se van a otro lugar porque allá se sienten más cómodos. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros no estamos predicando para que la gente se sienta cómoda. Estamos predicando lo que Dios dice en su palabra. ¿Ok? Aunque no le guste a mucha gente, ¿verdad? Que sea Dios el que, como yo digo, Dios es el que trae la gente aquí a la iglesia. No sé si alguien más quiere decir algo sobre este tema, que yo sé que es un tema un poquito controversial y que trae cola, que estamos hablando desde la semana pasada de él. Y que Dios nos ayude a nosotras las mujeres, ¿verdad? No el hecho de que no podamos ser pastoras, nosotros tenemos muchas otras áreas en las que podemos servir a Dios. Y si nos gusta enseñar, tenemos a otras mujeres para enseñar, tenemos a los niños para enseñar. O sea, yo creo que de cierta manera el don que Dios te haya puesto, ¿verdad? El don que Dios nos haya dado, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Los tenemos que ejercer para la gloria y la honra del Señor, de la manera en que Él ya lo estableció, porque esa es la manera que Él le agrada. Así que pues, que así nos ayude Dios. Amén. Ok. Leo la 8. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo sobre este tema o tiene alguna duda o no está de acuerdo. O no está de acuerdo, con todo el respeto, de verdad. Lo puede decir y puede traer su argumento de por qué no está de acuerdo. Y si alguien quiere decir algo, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y las mujeres no podemos ser pastoras, pero podemos ser maestras del bien y nuestro deber debemos cumplirlo. Muchas veces conozco personalmente muchas personas que se dedican a otros roles y no al de la palabra, descuidan el hogar, descuidan sus vidas personales y terminan rompiendo un hogar
porque pensaron que su llamado era para ser pastora o líder o como eso le llaman diaconisas, ancianas, no sé qué, pero descuidan el hogar y acaba mal. No, un rol mal estructurado, con mala base, que no tiene base bíblica, no puede salir a él. Naomi. Dios los bendiga. No, yo lo que quería era preguntar una pregunta, ¿verdad? ¿Qué versículo específicamente las personas que están apoyando el pastorado o la enseñanza de una mujer ellos toman en consideración, aparte de ese de Gálatas que tú mencionaste? ¿Qué otro versículo ellos se basan? Porque me imagino que tienen que tener una base para ellos llegar a esa conclusión. Yo creo que ellos usan mucho, como yo uso a la mujer como profeta también. No entendí, Herlin, ¿qué tú dijiste? Que ellos usan mucho la historia de la mujer que Dios hizo profeta porque no había hombre. Débora, Entonces, Débora. La historia de Débora. Okay. Ajá, Ella era una jueza. Exacto, sí. De hecho, sí, pero y volvemos a lo mismo. Yo sé que Débora fue jueza o Dios la usó en algún tipo de liderazgo. La excepción nunca va a ser la regla, ¿entiendes? Yo creo que ese es el problema, que cogemos una excepción y queremos coger la excepción y ponerla como una regla. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú querías decir, Glory? sí que en la historia de Débora, aunque yo sé que muchas personas piensan que, ¿verdad? Que o utilizan como base bíblica eso que Arlene está diciendo, es importante que nosotros estemos claros que aunque el papel que Débora realmente juega es más maternal que otra cosa, porque de hecho es llamada a la madre de Israel. Y es importante dos datos, y es el hecho de que Barak es quien va a representar en la guerra, y él lo que le dice, bueno, si tú no vas conmigo, yo no voy, pero si tú vas, yo voy. Entendiéndose que obviamente, ¿verdad? Dios tenía una comunión con Débora bien cercana, y él obviamente entendía que eso iba a estar a su favor al momento de ir a pelear contra Císara. Ahora, si nos vamos al libro de Hebreos, en el salón de, ¿verdad? Lo que le llaman el salón de la fama, donde están los héroes de la fe, no aparece el nombre de Débora. El nombre que aparece es el nombre de Barak. ¿Verdad? Y cuando yo estudié eso un poco para hablar sobre el feminismo, me causó curiosidad. Yo dije, wow, de verdad que a veces cuando nosotros queremos malinterpretar la historia y ajustarla a que diga lo que yo quiero que diga, ¿cómo es que decía Padín? Lo apabullo ahí, lo encajo, para que diga lo que yo quiero creer, pero realmente quien, ¿verdad? Quien pelea allí es el hombre y no fue Débora. Y en la historia de Débora vemos también a Jael, que fue la que mató al del ejército. O sea, hay dos mujeres ahí que tomaron de cierta manera el liderazgo. Eso no se puede negar, porque los hombres de Israel no estaban haciendo lo que debían hacer. Y obviamente, como siempre pasa, ¿verdad? El evangelio de Dios no se va a detener porque un hombre diga yo no voy a predicar o yo no voy a ser pastor. Dios de alguna manera va a hacer correr su evangelio. Sí, Dios usa a quien Él quiere, de verdad, exacto, cuando Él quiere. Pero volvemos a lo mismo, ¿sabes? Pero no va a ir en contra de lo que Él mismo ha dicho. No, jamás, no, jamás. Jamás. Ok, no voy a la 8. Naomi, y yo creo que de esa pregunta hay muchos textos que la gente utiliza como dijo Glory. Uno de los más que usa es ese de Gálatas, porque pues cuando la gente pone al hombre y a la mujer, los ponen como iguales y piensan que Dios no hace distinción de personas, ¿entiendes? Y lo que quieren ver es que, ok, cuando Cristo murió en la cruz, Él abolió todas esas cosas y entonces el hombre y la mujer son iguales, así que ella puede ser pastora, ¿me entiendes? Pero cuando vamos a los requisitos, ya tú ves que realmente está hablando de un hombre, realmente. Y pues
son argumentos no bíblicos, porque si vamos a la escritura no lo apoya. Tengo a Wilmer con la mano alzada y tengo un comentario aquí que dice, una excusa muy utilizada es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero inclusive aunque ese texto diga eso, Iraida, no quita cómo Dios estableció el liderazgo, ¿sabes? La mies es mucha y los obreros son pocos, pero no quita cómo Dios estableció el liderazgo, ¿sabes? La excusa no puede ser, no, hay que hacer mucho y no hay gente. No, entonces vamos a violar lo que dice la Biblia, porque hay que hacer muchas cosas. Amén, amén. Esa fue una excusa que me dieron un día a mí, que me dijeron eso en cuanto a la relación de las pastoras. Sí, no, pero es que si Dios estableció un orden, él ya sabía que la mies era mucha. Además, él mismo dijo eso, él fue el que lo dijo. ¿Sabes? Él mismo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y cuál fue la solución que él dio? Oren Amén, al Señor de la amén. mies para que traiga obreros. Eso fue lo que él dijo, no dijo pongan mujeres de pastora. ¿Sabes? Exactamente. Wilmer, Yo digo que cuando Dios quiere hablar, Él habla como quiera, pero eso no quiere dejar dicho que las mujeres puedan ejercer el liderazgo de pastores, porque como lo dice Corintios 14, creo que el 33 o el 34, que habla bien claro que la mujer no hable en la sinagoga, que calle. Y una de las cosas que podemos ver entonces, si un burro hoy se levanta a hablar y dice yo voy a predicar, ¿sería extraño para la gente? Claro que sí, porque el Señor utilizó un burro para hablarle a Balaam, porque no había quien le hable en ese momento. El Señor puede utilizar lo que él quiera, pero aún así, como usted dice, la excepción no puede corromper las reglas. Muy bien. Bueno, yo creo que ahí terminamos con ese puntito, Glory. Si alguien más no quiere decir nada. Amén. Vamos entonces a la pregunta 8. La pregunta 8 dice, ¿qué tienen en común todas las cualificaciones indicadas en el verso 3? Si lo puedes leer el verso 3 para hacer referencia. Bueno, aquí. está aquí. Sí, está aquí. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonesta, sino admirable, apacible, no avaro. Sino amable. Amable, apacible, no avaro. Sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué tienen en común todas estas cualificaciones indicadas en el verso 3? ¿Quién puede decir algo? Hablando una vez más de los ancianos en la iglesia, los pastores. Que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, que sea apacible y que no sea avaro. Ahí se descualifican unos cuantos que yo conozco. Además está hablando a un varón, no está hablando a una mujer. Sí, al anciano. ¿Qué significa? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ocurre algo? ¿O ¿Qué tienen en común? Ajá, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Bueno, el autor dice que todas ellas se refieren al autocontrol, al dominio de los apetitos. Un hombre que no es dado al vino controla su consumo de alcohol. Un hombre que no es pendenciero controla su deseo de venganza o de honor y en su lugar se humilla para servir a los demás en amor. Y un hombre que no es un amante del dinero ha dominado el deseo de cosas materiales. Ha llegado a tratar el dinero y las posesiones como dones de Dios, confiados a él para que lo use fielmente en lugar de codiciarlos y acumularlos. Usted ve que... Eso es lo que tienen en común. Sí, pero tú puedes ver ahí la gran responsabilidad que debe de tener un anciano. Y todas las cosas que se tiene que cuidar, que
velar su corazón. Pero es increíble que hoy en día muchos se llamen pastores y no cumplan con eso. Y no es que no lo cumplan, porque tú no lo ves, ¿sabes? Tú puedes decir, no, es que nadie sabía que él estaba haciendo eso en lo oculto. ¿Tú me entiendes? No, es que no cumple con eso a la plena luz del día, porque usted puede ver algunos que son codiciosos, que lo que quieren es ganarse el dinero de sus feligreses, ¿sabe? Descaradamente usted puede ver que muchos no cumplen ni siquiera a plena vista con esos requisitos. Sin embargo, se hacen llamar pastores y ancianos. Así que es triste, pero la Biblia es clara, mi hermano, y es bien fuerte a la hora de nosotros llamar a alguien pastor, ¿sabes? Hay que ser un buen ejemplo. No codicioso, no de ganancias deshonestas, no dado al vino, ¿sabes? Debe de ser un ejemplo recto que modele a Cristo. Y vuelvo y digo, es triste que muchos se hacen llamar pastores hoy en día y estén bien lejos, pero bien lejos de eso, bien lejos. La próxima pregunta dice, ¿por qué insiste Mira, puedo decir Pablo? algo antes que Glory siga, y perdona. Claro, Mira, claro. Ya, Nemi, no vi tu mano alzada, perdón. No, bueno, sí la puse, pensé que no la había puesto. No la vi. El capítulo 12 de Romano da una descripción bastante clara de este versículo 3 que fue la pregunta que Glory leyó, que es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia. Le dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es culto racional. Yo creo que ese es un versículo que va bien a la par con lo que estamos estudiando, porque tiene que haber un sacrificio de nosotros, en nosotros echar a un lado todas esas cosas que nos están tentando, porque cuando estoy hablando como cristiano, ¿verdad? No como pastor, ¿verdad? O sea, que no soy pastor, pero realmente, o sea, todas estas cosas que estamos leyendo ahora, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, son cosas que cuando nosotros como cristianos tenemos que desecharlas de nuestra vida. Por eso es que tiene que haber un sacrificio y una responsabilidad de nosotros para poder cumplir la palabra del Señor también. Sí. Bueno, Nemi, tú no eres pastor, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que venga por el futuro. Pregúntale a Miguel si pensaba estar aquí. Exacto. Es una bendición, lo estamos disfrutando. La primera prédica lo dice todo. ¿Ah? La primera prédica lo dice todo. Mira, Arlene, nadie sabe de lo que tú estás hablando, ¿sabes? Nadie sabe de lo que... Yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. Yo lo digo porque los hermanos se quedan con curiosidad. ¿Ves? Por eso la mujer no puede ser pastora, porque hablamos mucho. No digas eso, por favor. Miguel, la experiencia, la práctica ser maestro, no te preocupes. Es que Harley tuvo la oportunidad, un amigo de nosotros de muchos años atrás, le envió a Miguel la primera vez que Miguel predicó en toda su vida. O sea, era bien jovencito, recién convertido, parte de una iglesia carismática y totalmente diferente a lo que usted ve hoy. Él lo grabó, yo ni sabía. Cuando él me envía eso, yo, ¿qué? Yo no sabía ni que eso estaba grabado, imagínate. Y Harling quedó sorprendido de la predicación del pastor. Bueno. Anyway, después por ahí no las piden. Eso hay que verlo. He mejorado. Ay, ok, bueno, seguimos. Esa fue una nota de chiste, porque es que usted va a oír. Anyway, la pregunta 9 dice, ¿por qué insiste Pablo en que un hombre debe gobernar bien su casa para ser un anciano? Y esta pregunta sí que es bien importante. ¿Por qué insiste Pablo
en que un hombre debe gobernar bien su casa para ser un anciano y le da como hints, ¿verdad? Como pista los versículos 4 y 5. Mira, tiene a Jessica y después María Mosquera. Dios les bendiga. Esa pregunta siempre llamó mi atención porque yo pienso que en el hogar, ¿verdad? Y Glorimar ha hecho ese comentario varias veces en la clase. Si usted quiere saber cómo es el pastor, pregúntale a la esposa. Yo creo que en la casa es donde verdaderamente el anciano se prueba. O sea, es tu familia, lo que Dios te ha dado de manera inmediata. Y entonces ese modelaje, ¿verdad? Lo va a ejercer luego con la responsabilidad de la grey que Dios le ha dado en sus manos para que la dirija, ¿verdad? Y la pastoree. Así que gran responsabilidad la de un anciano. Amén. Primero su casa, ¿verdad? Que yo pienso siempre que es el ministerio más importante que tenemos, tanto la mujer también, ¿verdad? En el rol que tenemos que desempeñar. Y luego entonces pues los trabajos que tenemos en los ministerios de la iglesia. Así es. María y después Arlene. Bueno, sí, 100% de acuerdo con lo que dijo Jessica, y solamente me toca añadir que si el hombre o el líder, mejor dicho, en ese aspecto también puede ser una mujer que esté sola criando a sus hijos. Tiene que ser modelo de sus hijos. Y si no modela a Cristo, aunque es bien difícil, pero por lo menos si no modela lo que Cristo hizo en ella, esa transformación de vida, no, ¿cómo va a conducir a sus hijos? ¿Cómo va a cumplir el rol de mujer temerosa de Dios, que tiene que enseñar a sus hijos de pequeño el temor al Señor? Eso es inevitable, indudable, que el hombre tiene que ser un modelo primeramente para los suyos en su casa. ¿Cómo va a poder gobernar la iglesia si no gobierna bien su hogar? Imposible. Muy bien. Arlene. Sí, yo creo que se basa mucho también en el amor, porque es como dices, como dijo el Señor, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo tú me vas a amar a mí? Tú, a tu hermano que tú lo ves, si tú no lo amas, ¿cómo tú me vas a mí que tú no me has visto, ¿sabes? Entonces, muchas personas lo que hacen, cuando mira al pastor, siempre está chequeando a la familia o cómo está su hogar y cosas así, porque en forma, tú te casas con una persona y basado dice, tú te prometes, tú sabes, para siempre estar juntos, lo que sea. La gente dice, si él no amó a esa persona, que es su esposa, como quien dice, que es su familia, como quien dice, ¿cómo le va a amar a mí? Tú sabes, ¿cómo me va a amar a mí? Que yo soy un extraño, un amigo, lo que sea. Entonces, se basa que es entonces, ¿cómo tú vas a dirigir una iglesia cuando tú no estás amando a tu esposa, a tu conyugal, a tu cuerpo mismo, como dice la palabra de Dios, que ya son uno? Entonces, ¿cómo tú vas a, si tú no puedes amar a esa persona, darle amor a tu esposa, sí, ¿cómo tú vas a darle el amor a la iglesia de Dios? Entonces, se compara con ese amor de que, si tú no puedes amar a tus hijos, tanto así para sacrificar por tu esposa, sacrificar por tus hijos, tú no vas a hacer lo mismo por la iglesia, porque no se puede, imposible. Si ella que está tan cercana a ti, tú no lo puedes hacer, ¿cómo tú vas a hacer a una persona que quizás lo vea, tú sabes, 3 veces a la semana o 5 días a la semana o 6 días, cosas así? Yo leí en algún lugar una comparación una vez hablando sobre este verso, que decía que muchas veces un empresario, ¿verdad? Dueño de una empresa, puede triunfar en la empresa, pero ser un desastre en su casa. Y eso a través de la historia, hemos visto casos como eso, donde este empresario tiene mucho éxito, mucha gente lo admira, pero cuando usted ve su hogar es un total desastre. Pero cuando usted lo pone al revés, si alguien gobierna bien su casa y es dueño de una empresa, la empresa también está bien. ¿Sabe? Al revés, usted puede ver que no funciona. Usted puede ser un buen empresario, pero su casa está destruida. Pero
lo que se ha visto a través de la historia es que si alguien gobierna bien su casa y a la misma vez es empresario, las dos cosas van a funcionar bien. Y yo creo que es que Dios sabe que si alguien está bien en su casa, lo va a hacer bien en la congregación. Y pone esto como ejemplo. Ok, tiene que gobernar primero bien su casa para que entonces pueda gobernar bien en la iglesia. Gloria. Me gusta mucho como el autor lo escribe aquí, de verdad que me gustó muchísimo. Así que los invito a que escuchen con atención lo que voy a leer. ¿Verdad? La pregunta decía, ¿por qué insiste Pablo en que un hombre debe gobernar bien su casa para ser un anciano? Y aquí la contestación del libro. Pablo insiste en que el hombre debe gobernar bien su casa para ser un anciano porque la vida de un hombre en casa es una de las pruebas más auténticas de su carácter. Una de las pruebas más auténticas de su carácter. En la casa, por lo regular, los pastores no pueden disimular. ¿Ok? Es una prueba auténtica de su carácter. Un hombre vive con su esposa y sus hijos todos los días. Y él es responsable ante Dios de guiarlos espiritualmente. Hagamos un checklist de lo que está haciendo, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestro pastor. Que los hijos de un hombre le obedezcan es una prueba, mire lo que dice aquí, que los hijos de un hombre le obedezcan es una prueba de lo bien que les enseña, los disciplina y les da ejemplo de una vida piadosa. Por tanto, si un hombre es un líder piadoso, esto será evidente en su vida familiar. Por tanto, si un hombre es un líder piadoso, esto será evidente en su vida familiar. Y si no lo es, será evidente en su vida familiar también. Lo es o no lo es, si es un hombre o no es un hombre piadoso, se va a ver en su vida familiar. Es por eso que Pablo dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nada más con el testigo. Ahí termina la contestación del autor. Muy buena, de verdad que a mí me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. Y yo creo que hay veces, Miguel y Bella, yo sé que esto es para un anciano, pero estamos estudiando el liderazgo de la iglesia. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos que procurar asegurarnos de que nuestras esposas estén recibiendo, que las esposas de los hombres estén recibiendo la atención adecuada, que el esposo esté actuando con ella de una manera piadosa, velando por el mejor interés de ella, de sus hijos. Porque mira, al final del camino, a veces, qué sé yo, las mujeres o los niños, y muchas veces ocurren los niños, lo dicen. Yo he oído historias de pastores a veces que, yo estaba, miren, de hecho, yo creo que, yo no me acuerdo dónde yo la escuché o hablé de esa historia, pero había un señor que fue a un círculo de oración, creo que era un culto, y el pastor lo llamó a orar y le dijo, hermano fulano, ore. Y cuando él le dijo, pastor, yo no voy a orar porque cuando yo venía de camino, yo tuve una discusión bien fuerte con mi esposa donde le falté el respeto. Y de verdad que el pastor dice, mire, jamás en la vida yo volví a coger a alguien así de sorpresa, ¿sabe? Ahora él lo hace anticipadamente. ¿Usted cree que cuando empieza el culto usted puede orar o lo que sea? Porque el pastor dice que se sintió sumamente avergonzado.
Pero sin embargo, viéndolo de la otra, ¿verdad? Por la otra parte, este hombre fue valiente al confesar lo que hizo, ¿verdad? A su esposa y yo creo que hay veces que en la iglesia podemos disimular y pensar que tenemos el matrimonio más feliz o tener qué sé yo, la vida más familiar más feliz y realmente ser hipócritas en ese sentido. Y al final del camino de Dios no nos podemos esconder y a Dios no se le escapa nada. Jessica. Sí, antes de Jessica, escribe María Mosquera en el chat. Doy gracias a Dios cada día por mi yerno, el esposo de mi hija mayor, que ha sabido aplicar esa enseñanza y lograr que una esposa se someta al esposo sabiamente y lo respete. Eso es un reto difícil, escribió ella. Jessica. Sí, que obviamente estamos aquí destacando la figura del anciano y todo, pero yo creo que eso va ante todos los ministerios de la iglesia. A veces ¿verdad? La asignación de ministerios, por ejemplo, los de jóvenes, a personas que sus hijos ni asisten a la iglesia, no lograron, ¿verdad? Que se encaminaran, y esos son los que asignan muchas veces en las congregaciones para que dirijan los ministerios. Y se los digo porque ¿verdad? A mí me hicieron una invitación en Puerto Rico y era lo que me pasaba. Paola pues no estaba y fue una de las cosas que yo hablé con el pastor, que yo entendía que, ¿verdad? No había un modelaje de lo que es mi propia casa para estar en la iglesia haciendo un trabajo como ese. Así que yo creo que eso es una responsabilidad bien grande también en cuanto a los ministerios que trabajamos en la iglesia, y ver lo que está sucediendo en nuestros propios hogares para analizar si verdaderamente, ¿verdad? Debemos ejercer. Y no es que uno haga los trabajos en la iglesia, no es eso, pero también hay que autoexaminarse y ver dónde uno está posicionado. Sí, mira, ahora mismo nosotros estamos dando esta clase que trata sobre el anciano y el pastor. La próxima clase trata sobre los diáconos. Así que, y cómo debe ser un diácono, perdón. Pero la última clase se trata de ti, dice, ¿y tú qué? Algo así. Así que no solamente va a hablar y yo creo que el libro nos ha llevado por unas etapas, ¿ok? Las primeras clases nos habló del liderazgo y cómo el liderazgo no está en contra de la Biblia, sino que Dios estableció unos líderes. Ahora nos está hablando de los ancianos, después de los diáconos, y al final nos va a hablar de cada miembro de la iglesia. Yo creo que vamos a ver realmente cuál es la responsabilidad de cada persona que se hace llamar líder o se hace llamar cristiano o quiere ser un líder dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esos requisitos que él debe de cumplir? ¿Ok? Bien. Y tú sabes que ¿verdad? En unas predicaciones que yo he escuchado, usualmente, ¿verdad? Hasta cuando tú estás como que la sombrilla de tu hijo es tu responsabilidad y es siempre y cuando tus hijos vivan en su casa. Una vez sus hijos se vayan y tomen sus propias decisiones, realmente, pues como que eso ya pues no te aplica, o sea, ya es como que su propia responsabilidad. ¿De acuerdo, Miguel, en eso? En ese Sí, y pensamiento. no se trata de que, ok, tu hijo tiene que ser cristiano porque tú no puedes convertir a tu hijo. Ajá. Pero mientras esté a tu El cuidado, respeto, sí. sí, te respete como padre, como madre, y se sujete a lo que usted le dice. O sea, usted le dice Exacto. esto, y sabes, tu hijo es un ejemplo porque eso es lo que tú le has enseñado. ¿Sabes? Creyente no puede ser porque, ¿sabes? No es hereditario, ¿sabes? No, el cristianismo no se hereda. El hijo no hereda el Sí, cristianismo, eso claro. violaría realmente lo que dice la palabra de que pues, cada cual debe ser responsable por su propio pecado, pero ahí está la educación. Y yo creo que cuando la Biblia dice instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de ella, realmente a eso mismo que se refiere, a que tú le enseñes a tu hijo de tal manera que cuando él tome una decisión, él llegue a tomar esa decisión por Cristo, porque eso es lo que tú le has moldeado, ¿sabes? Pero no que sea un bandolero. Y yo creo que
Yo he visto casos de pastores que realmente han dejado el pastorado porque sus hijos le han salido Terrible. terribles y ellos dicen, mira, yo realmente tengo que tomar una decisión. Ajá, y lo han dejado obedeciendo esto que dice aquí. Así que es difícil tomar una decisión como esa también, pero yo creo que cuando alguien es responsable y puede ver lo que está sucediendo, puede tomar decisiones como esa que realmente a quien benefician es a la iglesia, porque tener un pastor donde su hijo sea un desobediente y un bandolero, por decirlo de alguna manera, realmente no trae un buen testimonio a la congregación. Eso es así. En el versículo 7, Pablo insiste en que un anciano debe ser bien visto por la gente de afuera. ¿Qué está en juego en la reputación que tiene un anciano entre los que no son cristianos? ¿Cuál es el riesgo? Viste, eso mismo estábamos hablando. Cayó la pregunta ahí. Un hijo bandolero y que la gente de afuera lo vea, ¿qué van a pensar? Sí, esa es la pregunta 10, que dice, ¿por qué espérate, no, la 9 es, ¿no? No. Ay, espérate, es que yo brinqué la 11. Leí la 11 en vez de la 10. Ok, no le hagan caso a esa pregunta. La 10 dice, ¿por qué un recién convertido puede llenarse de orgullo y caer en la condenación del diablo? Verso 6. ¿Por qué un recién convertido puede llenarse de orgullo y caer en la condenación del diablo? A esa pregunta como que se fue de todo el hilo de pensamiento. No, porque estamos hablando de No, los del testimonio afuera y eso sí, pero como no. que se fue como que de la parte de familia, ¿entiendes? María tiene la mano levantada. Sí, hay una excepción en el asunto de los hijos, de los líderes. Me trajo a memoria el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, cuando el papá estaba en el apogeo como pastor, con sus campañas y todo. El hijo, si todos sabemos la historia, pues se apartó de los caminos y todo eso. Y después, claro, tuvo una reconciliación con el Señor, pero estoy hablando de una excepción en la regla, ¿no? Pero debemos de ser cuidadosos con nuestro testimonio para que nuestros hijos sepan el camino que pueden, que los va a llevar a la salvación. Porque muchas veces él llegaba a su casa, encontraba a su madre de rodillas orando por él. O sea, ahí está el testimonio en casa, ¿no? Y si bien es cierto, pues todo lo que le pasó fuera de su hogar, fuera de la cobertura del hogar, pero volvió a los caminos correctos. No conozco la historia de esa, así que no puedo, no puedo comentar sobre eso. Bueno, pero para lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, si la persona se aparta, no fue cristiano, porque el cristiano, de acuerdo a lo que dice la palabra, es que tú sabes que tú pecaste y tú reconoces la palabra, tú sabes, tú vas a pedir perdón a Dios por el pecado, no te vas a quedar en ese pecado o siguiendo el pecado, tú sabes. Y yo no puedo decir, tú sabes, para lo que yo he entendido de la palabra, que si tú te apartas, tú sabes, de los caminos de Dios, pues tú no eres cristiano, como dijo Pablo. Sí, pero yo creo que Pero mucha gente también dice como David, tú sabes, que David pecó y cosas así, eso, no sé. sí, pero yo creo que nos estamos saliendo del tema, Sí. no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero, ¿sabes? Yo creo que a veces tú puedes educar a una persona en el cristianismo y él es el que decide al final lo que él va a hacer, aunque tú le des un buen ejemplo, ¿sabes? Yo no conozco el caso del hijo de Billy Graham, así que yo no puedo hablar, no sé ni la edad que tenía, ni cuándo se apartó, ni lo que hizo, ¿sabes? No puedo hablar mucho de eso porque no sé nada. Naomi.
Ok, estamos hablando sobre la pregunta sobre si una persona recién convertida puede ejercer el pastorado, o es otra pregunta. No, exacto, porque un recién convertido puede llenarse de orgullo y caer en la condenación del diablo, según el verso número 6 dice. Sí, que realmente para tú ser un pastor no puedes ser un recién convertido, es lo que dice el verso. Por eso, pero yo, en mi opinión, para mí, ¿verdad? Lo que está diciendo la palabra es porque una persona recién convertida todavía no tiene un vasto conocimiento de la palabra del Señor, se está empezando a caminar. Es como cuando nosotros llegamos a este mundo, ¿verdad? Estamos completos, ¿verdad? Somos un niño completo, pero todavía somos inmaduros, todavía no tenemos el conocimiento para nosotros poder afrontar las tentaciones que el enemigo nos va a tener en todos lados, y más en una función de liderazgo como la del pastorado, donde tú tienes tantas tentaciones dentro de la misma congregación. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguien más quiere decir algo más, porque un recién convertido, perdón, no puede ser pastor, no puede ser anciano. Mercedes. Mercedes, adelante. Sí, como dijo el hermano Nemi, si tú no puedes hacer cosas que tú no conoces, y un recién cristiano necesita primero las disciplinas bíblicas antes de poder ser un líder, porque si tú no tienes fundamento, especialmente del Espíritu Santo, tú no puedes dirigir a otro a lo que tú no tienes. Entonces es difícil que una persona que sea un nuevo convertido, vamos a decir, aún no sabemos si va a perseverar, porque a veces es emoción más que pasión por Cristo. Entonces, tenemos que probar la fe, y a medida que esa persona va creciendo en la palabra de Dios, entonces es que va a conseguir maduración para poder dirigir un rebaño. Porque eso es como que a mí me pongan a cuidar una balsa de ovejo. Se me van a ir por donde quiera y se me van a perder porque yo no estoy acostumbrada a eso, yo no sé hacer eso, y yo no voy a poder, como los que están acostumbrados que lo llevan todito por el mismo camino, yo no voy a poder hacerlo porque yo no estoy en eso, no estaba en eso. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque al ponerlo recién se puede llenar de orgullo porque cree que ya su preparación ha sido más rápido que lo de otros, y puede llenarse de orgullo y caer en las trampas del enemigo por eso, por usarlo tan pronto en algo que la palabra de Dios creo que no enseña que se haga porque un anciano debe de tener fundamento bíblico y disciplinas bíblicas y bases bíblicas para poder guiar a otros en los caminos del Señor. Muy bien, muy bien, muy buen comentario. Naimi. Sí, aportando un poquito a lo que dijo la hermana Mercedes, nosotros lo vemos mucho en la vida de Abraham, cómo Dios utilizó a Abraham, pero cómo él lo fue llevando desde que estaba viviendo en Ur de los Caldeos, y lo fue llevando por diferentes procesos, donde él iba cada día conociendo más al Señor, hasta que en lo último, ¿verdad? Cuando él se encontraba prácticamente en la plenitud de su vida, él hace la prueba mayor, ¿verdad? Que fue donde Dios lo probó a través de ofrecer a su hijo. Y me trajo a la mente este mismo versículo porque, ¿sabes? Nosotros, la responsabilidad de pastorear una iglesia, tú tienes que estar bastante maduro, ¿verdad? Tu fe tiene que estar bastante madura, tu confianza en el Señor, para tú poder dirigir, ¿verdad? Una tarea tan importante como es la iglesia. Y otra cosa que te iba a decir era que en base a lo que tú dijiste al principio cuando empezó la clase, que mira qué interesante que el que está diciendo estas palabras es Pablo, y él fue una excepción a lo que estamos hablando, porque Pablo fue convertido y prácticamente podía pastorear una iglesia, ¿verdad? Porque del vasto conocimiento que él tenía de la palabra del Señor. Déjame decirte, Naimi, que mucha gente no sabe que Pablo, antes de ir a predicar, tuvo Claro. 3 años estudiando.
antes de comenzar a predicar, ¿sabes? ¿Sabe? Que no es como que se convirtió y empezó a predicar rápido, no es así. Él esperó 3 años, sí, él esperó 3 años. Okay. Pero muchos no lo pues saben. gracias por decírmelo, porque yo pensaba que él había sido, o sea, había sido convertido, Sí, bautizado, lo que pasa es y que ahí arrancó. cuando tú lees Hechos, pareciera que dice, oh, enseguida que se convirtió, se fue para acá a predicar, pero realmente él estuvo 3 años retirado estudiando. Y yo creo que el caso de Pablo, aunque fue así, es un caso excepcional, porque de la manera que Pablo explica el evangelio, Dios se lo enseñó, ¿sabes? Jesucristo se lo enseñó directamente, ¿sabes? Cuando tú lees Romanos y tú ves cómo ni los apóstoles que estuvieron 3 años y medio con Jesucristo explican el evangelio como lo explica Pablo en Romanos, y algunos dicen que él escribió hebreo, ¿sabes? Cuando tú lees hebreo, ¿sabes? Realmente Dios instruyó a Pablo de es un caso excepcional, el caso de Pablo. Mira, tocando este tema del asunto de los recién convertidos como pastores, hay una moda que se ha dado en estos últimos tiempos, donde una persona que es un artista bien conocido o un cantante bien conocido, viene al evangelio y ya usted lo ve a los par de meses pastoreando una iglesia. Y la iglesia se le llena porque es reconocido, porque muchos lo conocen. Y se ha dado mucho eso. Y de hecho, ahí donde tú vives en Florida, hay un montón de cantantes cristianos que han levantado un montón de iglesias. Pero realmente están violando el mandamiento bíblico de que, oye, no puede ser un recién convertido. Cuando usted ve la predicación, no hay nada ahí, no hay profundidad, no hay buena enseñanza, porque realmente fue una persona que, pues, su propia fama fue la que es la que está trayendo a la gente. Su testimonio. Sí, y entonces, yo siempre digo, si tú eres un recién convertido, no importa si tú eres un artista, si eres un actor, si eres un cantante, tú tienes que pasar por el mismo proceso que pasa cualquier creyente. Tienes que ser educado en la palabra del Señor, porque si no, no vas a echar raíces, ¿sabes? No vas a echar raíces, no vas a poder crecer como un cristiano fuerte. Y entonces te deshabilita realmente. El hecho de que tú seas, o sea, tus propias habilidades no pueden determinar que tú eres un pastor. El mundo puede hacer eso. O sea, el mundo puede coger un artista y un cantante famoso y abrir, qué sé yo, un club y que se llene porque allí está él y la gente va a verlo. Pero la iglesia no funciona de esa manera. O sea, la iglesia tienes que instruirte en lo que es la palabra de Dios, el evangelio, y echar raíces como creyente. Como dijo Mercedes, todavía no sabemos si va a perseverar o no. A lo mejor se quita y entonces no puede ser convertido por eso. ¿Sabes? Ni siquiera ha dado testimonio de que es creyente. Lori. Ok, entonces, dice la contestación, un converso reciente sería susceptible de hincharse de orgullo y caer en la condenación del diablo, porque no ha desarrollado la clase de carácter probado que se obtiene al seguir fielmente a Jesús durante un largo tiempo. Si un recién convertido se pone en una posición de prominencia como un anciano, es probable que tal privilegio se le suba a la cabeza. Puede que comience a tener un concepto de sí mismo más alto de lo que debería, y como enseña la escritura, el orgullo precede a la caída. Por tanto, un anciano debe ser alguien cuyo carácter y madurez han sido probados y demostrados a través de un periodo de tiempo relativamente largo en el cual ha estado siguiendo a Jesús. No puede ser que me convertí ayer y ya hoy soy pastor, como a veces ocurre. Escucha la historia de alguien me contó de un pastor que de la noche a la mañana dejó el pastorado y a la semana estaba bebiendo ron en el bar de la esquina.
Y Y después, aún pastor en Allentown también. y después de cierto tiempo, se volvió a arrepentir y volvió a abrir su iglesia y comenzó a pastorear de nuevo. En serio, en serio. ¿Sabe? Mire cuán serio realmente es el llamado de un pastor en la palabra del Señor. Y todo lo que debe de cumplir. Yo creo que nosotros a veces tomamos livianamente eso y la gente lo toma livianamente al llamarse pastor. Ajá. Ujú. Y lo, Ok. lo digo Ajá. con mucho respeto porque yo no pretendo presentarme como alguien que es perfecto, tú sabes. Pero tratamos de reflejar a Cristo lo más que podamos, aún en medio de nuestras fallas y dificultades. Porque tenemos una tarea retante. Yo creo que cuando yo leo esta clase, yo sé que le hablo a todo el mundo, yo sé que a mí me está hablando bien fuerte. Y ya yo he leído esto varias veces, no solamente en esta clase, la he leído muchas veces. Pero cada vez que uno lo lee, uno dice, wow, esta tarea no es tan fácil. Debemos de moldear a Jesucristo. Sí. Ujú. En el versículo 7, Pablo insiste en que un anciano debe ser bien visto por la gente de afuera. ¿Qué está en juego en la reputación que tiene un anciano entre los que no son cristianos? Además de la reputación, ¿qué está en juego? Algo bien importante. No es nuestra reputación. ¿Qué está en juego? ¿Qué es más importante que nuestra reputación? La reputación de la iglesia ¿Qué más? y de El Cristo cuerpo, mismo. el cuerpo De de lo que Jesucristo. Cristo mismo. de Dios, el amor de Dios. Ahí estaba. Es la reputación de Cristo en el mundo. Todos los cristianos han sido llamados a representar a Cristo ante el mundo y hacer lucir el evangelio por sus buenas acciones. Todos los cristianos llevan el nombre de Cristo. ¿Escuchó eso? No solamente el pastor. Todos los cristianos llevamos el nombre de Cristo. Los ancianos, ya que son oficialmente reconocidos como líderes de la iglesia, tienen una responsabilidad especial y una mayor visibilidad ante el mundo. El mundo mirará primero a los líderes de la iglesia para ver si viven conforme a lo que enseñan. Si los líderes de la iglesia son hipócritas, desacreditan el evangelio y a la iglesia misma ante los ojos del mundo. Así es la cosa. Y yo creo que por eso se ha desprestigiado tanto, no solamente el nombre del pastor, el nombre de la iglesia. La gente habla bien despectivamente de los pastores y habla bien despectivamente de la iglesia, porque el ejemplo que se le ha dado es un ejemplo bien pobre, de verdad. Y la gente cuando ve una iglesia, ve un pastor, ve a alguien que busca dinero, un buscón, y hasta los parodian por la televisión y hacen chistes con los pastores y hacen chistes con los hermanos de la iglesia. Para ellos es una parodia porque no hay seriedad, porque eso no es lo que muchas iglesias han moldeado. Ajá. Y cuando tú le hablas de Cristo, la gente no tiene un concepto claro de quién es Cristo realmente. Y como dijimos en una de las clases, la Biblia que muchos van a ver en toda su vida eres tú. Y a Cristo, muchos lo que van a ver de Cristo eres tú. Y por eso nosotros tenemos que moldearlo correctamente. Amén. La pregunta número 12 dice, en los versículos 6 y 7, Pablo advierte 2 veces en cuanto al peligro de que los ancianos caigan en las trampas de Satanás. ¿De qué manera son los ancianos particularmente susceptibles en la tentación? ¿Por qué los ancianos corren ese cierto peligro, particularmente son susceptibles a la tentación? Está relacionado a lo que discutimos en la pregunta 9. Porque está en quizás un poquito de más riesgos o es más susceptible el que un pastor caiga en la tentación que quizás otros de los hermanos.
No es tan difícil esa pregunta cuando tú ves la contestación. Porque desacredita la iglesia. No. No es eso, pero sí pasa eso también, pero no es Pues eso. vuelve y repite la pregunta. La pregunta dice en los versículos 6 y 7. Pablo advierte 2 veces en cuanto al peligro de que los ancianos caigan en las trampas de Satanás. ¿De qué maneras son los ancianos particularmente susceptibles a la tentación? Recuerda, están hablando de los pastores. ¿De qué manera los pastores particularmente Son susceptibles a la susceptibles tentación. a la tentación? ¿Dónde usted ve que los pastores fallan la mayoría de las veces? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tienen más responsabilidad, o más como que tienen más, tienen como dijimos anteriores, en las otras, tienen que dar su hogar, y tienen que, como dijo todo, dijimos anterior, que tienen que, tú sabes, tener toda esa responsabilidad. No. Está cerca, está bien cerca. Eso que estamos buscando tiene que ver. Mercedes, Pastor, ¿Por qué? contéstela usted. ¿En qué usted está siendo tentado que el diablo puede caer? Contéstela. Porque los pastores tienen más responsabilidad con los miembros. En consejería, que había está la tentación es bastante tremenda en consejería, y también en las cuestiones de las cosas materiales de la iglesia. Ajá, la finanza. Era eso, porque hay muchos que se dedican más a esa parte que a lo espiritual. Entonces, yo creo que entre esas cosas, y muchos han caído por cosas que muchos se han llevado a su propia secretaria, han ido. Yo conocí una iglesia. Por eso yo soy la pastor, secretaria de mi esposo. bueno, pues yo conocí una iglesia ahí en el Bronx. El pastor se fue con la ofrenda de la iglesia, con el dinero de la iglesia y con la secretaria. Le quitó al esposo a uno de sus miembros, la esposa a uno de sus miembros, y se llevó el dinero y ella. Así que yo creo que... Pero Mercedes, podemos decir que usted no conoció a un pastor, usted conoció a alguien que se hizo... una miembro de la iglesia, se hizo que ella le había prestado un dinero, entonces ella se estaba quejando porque no le pagó y él se había ido con la secretaria y con el dinero de la iglesia. Entonces ella era miembro de esa iglesia y ella estaba quejándose porque ella le había prestado un dinero a él y él no le pagó y se fueron. Y nadie sabía dónde se habían ido y abandonaron la iglesia. Hay muchas cosas. Era un estafador, era un pastor. Bueno, pero todo fue porque lo hizo. Si no lo hace, no iban a saber, porque es así. Porque es que Dios dice que Dios no deja nada oculto antes que venga el día. Todo lo que tienen esa cosa, el Señor tendrá misericordia de ellos. Porque hay hombres que son dignos de la palabra de Dios, hay otros que son sinvergüenza de la palabra de Dios, pero nada más lo sabemos cuando caen. Yo creo que en la cuestión de la finanza muchos pueden caer, y en la cuestión de la consejería, eso creo yo. Muy bien, y están bien cerca. María tiene la mano levantada. Sí, hay muchas cosas, como dijo Mercedes, realmente eso pasa. Pues los falsos están más de moda que los verdaderos, y más fácil es ser miembro, o mejor dicho, es más fácil para un hombre que quiere ser pastor, así de rápido, porque muchos creen que pueden lucrar de la búsqueda del ser humano de Dios, y abusan y eso. Y no son pastores, realmente no son pastores, son lobos rapaces disfrazados de oveja.
dedicados a dañar la grey de los pobrecitos que están tratando de buscar y encontrar a Dios. Lo que encuentran es eso, engaños y desengaños. Pero bueno, y en cuanto a lucrar, realmente eso es parte de lo que estoy diciendo. Ellos entran a querer lucrar, a querer hacer dinero porque creen que la religión deja dinero. Es así. Pero el que es cristiano de verdad, pues tiene que tener sabiduría para entender lo que está pasando en cierto lugar que le llaman iglesias. Hay muchas iglesias, pero hay que ver a qué Dios adora. Hay muchas iglesias, pero hay que ver cuál es la doctrina que ellos tienen. Hay muchas iglesias, pero hay que ver quién es el pastor. Pues tengo que darle gracias a Dios por mi pastor cada día y oro por él para que el Señor bendiga al pastor y a su secretaría privada que tiene, Glorymar, porque realmente para mí es un gran honor tener estos pastores, es un honor muy alto y realmente considero el trabajo de mi pastor como un trabajo muy arduo, muy difícil y muy digno de ser reconocido. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Siendo obediente y tratando de ser menos desobedientes nosotros, porque mucho le damos trabajo al pastor. Él tiene una responsabilidad muy grande con su hogar, con su casa, con su vida personal, su vida propia, con su trabajo secular, para poder económicamente, más bien él ayudar a solventar a nuestra iglesia. Es algo que no se ve. Aquí todo el mundo quiere ser pastor, va a un seminario y quiere ser pastor porque creen que le van a pagar un sueldo y que van a vivir bonito. Yo lo doy gracias a Dios por mi pastor. La verdad que mejor no le tiro muchas flores porque a mí después me van a decir que soy lambona, pero no es la verdad. Solo reconozco lo que es. Mira, Glory, déjame leer lo que escribieron en el chat y entonces lee la contestación. Dice Lady que es que el pastor tiene contacto con todos los miembros y Jessica escribe que se refiere a cómo lo ven a los no creyentes también. Él es el modelo para cristianos y no cristianos. Ajá, así es. Sí, sí. Y es Mira, bien triste. y déjame decirle que cuando leí la respuesta dije, wow, nunca lo había visto de esa manera, pero sí, yo creo que tiene un buen resumen de esa contestación de la pregunta 12. Léela ahí para que los hermanos puedan escuchar eso. Como comentamos en la pregunta 9, los ancianos son, espérate, ¿esa es? Sí. Ah, sí, está bien. Como comentamos en la pregunta 9, los ancianos son particularmente susceptibles a la tentación porque están en una posición de prominencia. Esto puede conducir fácilmente a la soberbia y a la arrogancia. Los ancianos también pueden tener la tentación de ejercer su influencia severamente o para su propio beneficio, ¿verdad? O severamente, su influencia severamente o para su propio beneficio. Y hay muchas maneras en que los ancianos pueden ser tentados. Y ya la, ¿verdad? Yo creo que la respuesta corta es... Ajá, yo creo que la respuesta es porque muchos tienen el poder de hacer muchas cosas, ¿sabes? Y eso se le sube a la cabeza. Son los dueños. Sí, eso es lo que significa, ¿verdad? La prominencia. Sí, posición de prominencia. Es cuando una persona se destaca o se califica como alguien más grande o es reconocida o tiene un mayor reconocimiento de las personas que lo están rodeando. Sí. Amy tiene la mano levantada. Sí, ese que es hora, pero yo creo que también en el caso de los pastores, ¿verdad? Sabiendo la importancia que ellos son para tantas vidas en sus congregaciones, el enemigo va a tratar primeramente de desviar el pastor, que es el que guía la grey, ¿verdad? Con la enseñanza, y va a buscar los medios posibles, atacarlo lo más fuerte posible, porque si él falla y si su testimonio realmente no es correcto, realmente va a afectar la vida de muchas personas afuera y dentro de la congregación. Yo creo que también ese punto es bien importante. Sí. Yo creo que ese es uno de los problemas que hay, que
la gente de iglesia, cuando vemos un pastor, vemos que tiene que ser una persona perfecta. Entonces, si ese pastor falla o comete un error, como dijo Niño ahora mismo, nosotros no, que ese pastor no es el pastor, tú sabes. Lo tenemos en un estándar alto, tan alto, que también el pastor cuando falla, él tiene esa presión arriba, que él dice, que yo no quiero fallar porque tú sabes, esa manera que me ven, o lo que sea. Entonces, a veces si falla, esconde su pecado, lo que sea, por el costo que ya todo el mundo está viendo, que él tiene que llevar ese moral y esa cosa. Entonces, esa presión es así, yo creo que hacen como que son, tú sabes, tentaciones que llevan al mal. Mira, Glory, las otras dos preguntas realmente son preguntas. Sí, las voy a leer solamente para que las meditemos, pero porque son para que nosotros reflexionemos. ¿Está bien? Sí. Y la pregunta número 13 dice, ¿cómo puede esta lista de requisitos guiar tus oraciones por los líderes de tu iglesia? O sea, ¿cómo después de haber estudiado todos estos requisitos que debe tener un pastor y los líderes, cómo nosotros podemos ser más específicos para orar, ¿verdad? A la hora de orar por nuestros líderes y nuestros pastores? Ya usted evaluará de qué manera debe hacer ajustes en sus oraciones a Dios con relación a esto. Y la 14 dice, ¿de qué manera práctica puede fomentar estas cualidades en otros miembros de la iglesia? O sea, cómo nosotros, ¿verdad? Como iglesia podemos fomentar en otros hermanos de la iglesia a que también sigan esta lista de requisitos, ¿verdad? Que tienen que tener los líderes. ¿Cómo puedes cultivar estas cualidades tú mismo? ¿Cómo tú mismo puedes trabajar en esas cualidades que nosotros hemos estado discutiendo? Y al fin y al cabo, los ancianos deben cumplir estos estándares para poder servir como ejemplo para que toda la iglesia les imite. Y hasta aquí la clase. Así terminamos la clase de hoy. Recuerden, María tiene la mano levantada. Sí, solamente quería recordar, perdón, que nuestra obligación como miembros de la iglesia es orar por nuestro pastor. Y por los demás pastores, desde luego, por todos los pastores, están en eminencia, ¿verdad? Están en la brecha por nosotros. Son los que tienen que dar cuenta delante de Dios por nosotros. Hermanos, antes de cometer tantos horrores que cometemos, pensemos en nuestros pastores. Seamos sensibles y seamos un poquito prudentes. Apliquemos prudencia porque de verdad que le damos mucho trabajo a nuestro pastor. Eso era todo. Bueno, la semana que viene la clase se titula Los diáconos, los siervos de la iglesia, y ya hablamos de los pastores. Yo creo que ya yo puse las preguntas de la semana que viene. Si alguien la necesita me puede preguntar, pero creo que lo pusimos en el chat. Lo puedo poner de nuevo. Ya hablamos de los pastores, o vamos a hablar de los diáconos, y ya usted sabe que después le toca a cada miembro de la iglesia, porque estamos hablando del liderato dentro de la iglesia. Y yo creo que después de esta clase, que usted se lleve en su corazón que el liderazgo de la iglesia es más serio de lo que mucha gente piensa. Yo espero que usted se haya llevado eso en su corazón, y aprendamos a ver a los líderes de la iglesia de una manera diferente, respetarlo, y no solamente eso, que si nosotros queremos ser líderes, usted sabe lo que usted tiene que hacer porque usted lo estudió en esta clase. Así que esto es serio, ¿ok? Vamos a orar y dar gracias al Señor. Señor, gracias por hacernos entender, Señor amado, la seriedad que hay dentro del liderato de la iglesia y cómo tú, Señor, has provisto en tu palabra para proveernos los requisitos de cada líder dentro de una congregación. Señor, permítenos seguir este ejemplo bíblico de cómo un líder debe de comportarse en la iglesia, de cuáles son los requisitos, y que al nosotros dejarnos llevar por estos requisitos, Señor, podamos respetar más a los líderes, Señor, tomar más seriedad, Señor, a la hora de tomar una decisión de ser un líder dentro de la congregación, Señor. Mirar los líderes de nuestra iglesia con mejores ojos, Señor. Orar por los líderes
de nuestra congregación, Señor. Ayúdanos a entender cómo es el liderazgo bíblico, Señor, y que tu iglesia, Señor, se fortalezca, tu verdadera iglesia, Señor. Que nosotros podamos entender cuál es el rol de cada líder dentro de una congregación, Señor, y que podamos verlos con los ojos de la Biblia, Señor amado. Gracias por cada hermano que ha estado con nosotros en esta clase. Te pedimos, Señor, que podamos pasar un buen fin de semana, en especial el sábado, Señor, que nosotros tenemos una actividad familiar, y el domingo, donde vamos a adorar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me les bendiga a todos.